¿Sí? Vean, podemos definir al estudio de las articulaciones como artrología. ¿Sí? Se considera una ciencia, aunque pues se estudia dentro de la anatomía. ¿Sí? Una articulación la podemos entender o la podemos definir como la unión de dos o más huesos a través de partes blandas. Ujú. Esa digamos que es la definición clásica, aunque puede haber articulaciones entre cartílagos, ¿sí? Por ejemplo, las articulaciones que ocurren en laringe, una parte de la vía aérea, ajá, ahí los cartílagos están articulados formando pues una pequeña cavidad que ya estudiaran ustedes en tórax, ¿sí? Y puede haber articulaciones entre un hueso y un cartílago, por ejemplo, la que se da entre una costilla y su cartílago costal o entre ese cartílago costal y el esternón. Entonces, nos vamos a quedar con la definición de la unión de dos o más huesos mediante partes blandas, pero también pues puede haber la participación de cartílagos, como si fueran huesos, pero son cartílagos, ¿sí? Ahí les muestro la imagen de la articulación coxofemoral, la articulación de la cadera. Ahí participan este hueso que se llama coxal y este que se llama fémur. Ahí notamos algunas de las partes blandas de la articulación, como esto que está acá, esto que está acá, esto que está cubriendo la cabeza del fémur, ¿sí? Esta cosita que se ve acá, todo esto, ¿sí? Entre los componentes blandos de una articulación tenemos medios de adaptación, que ahí se los escribo también, medios de unión y medios de lubricación. Vamos a ir estudiando uno por uno, ¿sí? El título nos dice medios de adaptación. Sirve para adaptar los huesos que están articulados. Medios de unión unen los huesos que están articulados. Y medios de lubricación, pues lubrican propiamente la articulación. Vean, ahí está el ejemplo de un medio de adaptación que es el cartílago articular, el primero que voy a revisar. El cartílago articular también le podemos llamar cartílago hialino, ¿sí? Lo vamos a encontrar cubriendo superficies articulares, ¿sí? Cubriendo superficies articulares. En la imagen que se ve ahí es el codo. Estamos viendo por delante los huesos. Vean, acá está el cóndilo del húmero. Nos lo muestran de un color distinto al resto del hueso. Nos trata de dar a entender el autor de la imagen que está cubierto precisamente de cartílago articular. Lo mismo con la tróclea o la cabeza del radio, que aquí se ve, incluso se ve parte de la coronoides, y el cartílago que cubre a la escotadura troclear del cúbito, ¿eh? Vamos a encontrar en articulaciones que se mueven y lo que hace este cartílago es proteger la superficie articular, porque recordemos que ahí no hay periósteo, ¿sí? Que sería la capa externa de los huesos que los cubre y los protege. En la superficie articular no hay periósteo, es sustituido por cartílago. Entonces, cada vez que se mueva la articulación, en lugar de que roce el hueso, los huesos uno con otro, bueno, el cartílago impide ese roce o fricción. ¿Ah? El movimiento del hueso con la presencia del cartílago hace que el cartílago se deslice uno sobre el otro de manera armónica. Ajá. Hay ocasiones en que se puede dañar el cartílago, sobre todo en articulaciones que tienen mayor amplitud de movimiento o que reciben mucha carga de peso del cuerpo, ¿sí? ¿Se entiende dónde hay cartílago articular y cuál es su función? Sí, doctora. Sí, doctora. Avanzo entonces. Vean, el siguiente medio de adaptación se llama labro. También le podemos llamar rodete, ¿sí? Los vamos a encontrar en algunas articulaciones. Por ejemplo, ahí en la imagen de la izquierda estamos viendo a un hueso, se llama hueso coxal. Tiene una superficie articular cóncava que se llama acetábulo. Es este acetábulo el que se va a articular con el fémur, con la cabeza del fémur, para formar la cadera o la articulación coxofemoral. Vean,
está cubierta o está cubierta ese acetábulo por dentro con cartílago articular, el cartílago que platicábamos hace rato. Bueno, en la periferia del hueso, ese cartílago se prolonga formando como una especie de valla o cerca ahí en el perímetro del acetábulo. Ahí, algo así, como si formara un anillo en el bordecito de la superficie articular. ¿Sí? Ahí. Lo que pasa es que el acetábulo es cóncavo, es profundo, pero no tan profundo como para recibir a la cabeza del fémur. Digamos que la cabeza del fémur es amplia comparada con el acetábulo. Entonces, mediante el labro se intenta profundizar un poco la superficie articular. En la imagen de la derecha es lo mismo, es el hueso coxal cortado, vean aquí, esto es hueso coxal, sabemos que está cortado porque vemos el tejido esponjoso y sabemos que ese tejido está en lo profundo del hueso, o sea, solo podemos verlo si lo cortamos. Entonces, ahí está el corte. Esto es cartílago articular que cubre el acetábulo, como el que aquí les puse, o sea, es lo mismo, pero desde otro enfoque. Y vemos que ese cartílago articular en el borde se amplía. Esto. Esto viene siendo el labro. El anillo que aquí dibujé de color rojo, en la imagen de la derecha, lo cortamos y nada más vemos un pedacito. Entonces, vean cómo parece que crece el acetábulo. ¿Sí? Y eso hace que sea más cóncavo, más profundo, mejor dicho, más profundo, y pueda recibir de mejor manera a la cabeza del fémur. Lo mismo pasa en la articulación entre la escápula y el húmero. También hay un labro, porque la cavidad glenoidea de la escápula no es tan profunda. Entonces, con ese labro se intenta hacerse más profunda. ¿Se entiende cómo es un labro? Sí, doctora. Así Doctora, es. este, Mande. bueno, entonces solamente sería esa pequeña parte que se ve más pronunciada del hueso, bueno, en la inserción del huesito. De cartílago. Esto es el labro. Esto. El hueso es esto, hasta acá. Y el cartílago articular es esto. ¿Sí? O sea, el labro es continuación del cartílago articular. ¿Sí? Sí, gracias, doctora. De nada. Se ve así de pequeñito por el corte. En realidad es todo un anillo. Así. Alrededor del acetábulo. Pero hace cuenta que aquí lo cortamos. Y nada más vemos una parte de él. ¿Sí? Sí, doctora, gracias. De nada. Bien, otro medio de adaptación es el menisco. ¿Sí? Menisco es un fibrocartílago. Cartílago. Si se dan cuenta, todos los medios de adaptación son cartílagos. Cartílago articular, el labro, que es prolongación del cartílago articular, y el menisco, que es un tipo de cartílago, se llama fibrocartílago. ¿Ah? Son como unas láminas cartilaginosas. Los describen como colchones o como jinetes. No son tan acolchonados, pero bueno, la idea de un colchón me ayuda a entender un poco su función. Vean, en la imagen de arriba estamos viendo a la tibia desde la vista superior. Acá estaría articulado el fémur, los cóndilos del fémur. Se supone que los quitamos y entonces podemos ver esto. Se puede ver cartílago articular. Esto es cartílago. Está tapizando unas superficies que se llaman glenoideas también ahí en la tibia para amortiguar. Pero además de eso, hay otros cartílagos, fibrocartílagos, estos. Ahí lo pierdo. Y este.
este y este. ¿Sí? Imagínense ahí laminitas de cartílago que están entre el fémur y la tibia. ¿Por qué? La rodilla es una zona del cuerpo que recibe todo nuestro peso cuando estamos en bipedestación o cuando corremos, saltamos, caminamos. ¿Ah? Entonces es como un segundo o como un refuerzo para el cartílago articular para que no haya un roce entre cartílagos articulares o entre hueso. Pueden lesionarse desde luego con algún traumatismo, con el sobrepeso o porque hay un defecto en el tejido colágeno, en el colágeno que hay ahí en esa persona y pudiera eso facilitar el daño de los meniscos e incluso del cartílago o incluso del hueso. ¿Sí? Los meniscos pues se desplazan cuando doblamos o extendemos la rodilla, cuando flexionamos o extendemos la rodilla. ¿Sí? ¿Se entiende cómo son los meniscos? Sí, doctora. Gracias. Vean, otro medio de adaptación son los discos, que algunos los consideran igual que los meniscos. ¿Ah? Sí, se parecen mucho, sobre todo en función. ¿Sí? Yo aquí les voy a platicar de los discos que hay entre las vértebras, ¿ah? Pero hay discos en otras partes del cuerpo. ¿Ah? Por ejemplo, a nivel del pubis hay un disco también, ¿sí? Entonces yo voy a platicar de estos que son los intervertebrales. ¿Ah? Ahí estamos viendo una vértebra lumbar desde arriba. Sabemos que las vértebras tienen una parte que se llama cuerpo. Yo aquí voy a dibujar el cuerpo de una vértebra, que le voy a llamar suprayacente, por estar arriba. Y aquí voy a dibujar el cuerpo de otra vértebra, que le voy a llamar infrayacente, por estar abajo. Ahora, sabemos que las vértebras tienen superficies articulares en sus cuerpos. Por ejemplo, el cuerpo de la vértebra suprayacente tiene una superficie articular abajo y una superficie articular arriba. Así. Y el de la infrayacente, pues también. Sí. Una superficie articular arriba y una superficie articular abajo. ¿Sí? Voy a quitar las de los extremos para no confundirnos. Me quedo con esto. Las vértebras están articuladas entre sí a nivel de los cuerpos, pero noten cómo dibujo la superficie articular cóncava, tanto la de arriba como la de abajo, o sea, queda cóncavo, cóncavo, como si tratáramos de unir dos conchas o dos cascos. ¿Ah? Queda aquí un hueco, un espacio. Necesitamos un medio de adaptación que ocupe ese espacio. Yo estoy dibujando la concavidad de los cuerpos exagerada, o sea, no está tan profunda, pero la dibujo así para que no la olviden. ¿No? Entonces requerimos algo que esté ahí en el centro, que adapte las dos vértebras para que pueda ocurrir movimiento de manera armónica entre las vértebras. ¿Sí? Y eso que ocupa esa región es precisamente el disco. ¿Sí? Los discos tienen un componente gelatinoso en el centro, los intervertebrales, que se llama núcleo, núcleo pulposo. Pulposo, ¿sí? Luego, alrededor del núcleo hay fibras de tejido conectivo que lo rodean. Así, fibras concéntricas. Yo solo voy a remarcar aquí con morado una, pero son varios grupos de fibras concéntricas. Y alrededor de las fibras concéntricas hay un engrosamiento que se llama anillo, anillo fibroso, que de hecho se une a la vértebra de arriba y a la vértebra de abajo, así, rodeando todo, ¿sí? Funcionando de esta manera como el disco intervertebral como medio de adaptación y como medio de unión, ¿sí? El núcleo pulposo se va a mover de adelante a atrás o de lado a lado o en sentido oblicuo, dependiendo del movimiento que tenga la columna vertebral. Lógicamente,
Hay zonas de columna con más movimiento, como la región lumbar o la región cervical. Entonces, en esas zonas es más vulnerable el núcleo pulposo. ¿Sí? Puede salirse de su posición, o sea, dirigirse hacia atrás o hacia lateral. ¿Ah? Y cuando eso sucede es cuando ocurre una hernia de disco. ¿Sí? Aunque hay elementos que se supone lo mantienen ahí en su lugar, puede que un traumatismo constante, una mala postura, el sobrepeso, hagan que el núcleo pulposo se desplace. ¿Sí? ¿Se entendió cómo es un disco intervertebral? Sí, doctora, yo tengo una duda. Había dicho que bueno, la parte más externa del disco, o sea, la que sigue después del núcleo pulposo, ¿cómo se llamaba? ¿Lo que puse en morado o lo que puse en azul? Ambos, doctora. Lo que puse en morado traté de indicar la presencia de las fibras concéntricas que rodean al núcleo. Y lo más periférico, lo que puse de azul, es el anillo fibroso. ¿Sí? Sí, doctora, gracias. De nada. ¿Cómo había Avanza. dicho la segunda, profe? Fibras. ¿Qué? Concéntricas. Gracias. De nada. A veces les llaman oblicuas. Bien. Ese fue otro medio de adaptación. Vamos con los medios de unión. Pueden ser cápsulas, ligamentos, tendones, también pueden funcionar como medios de unión. Bien, vamos primero con los ligamentos. Los ligamentos son bandas de tejido conectivo que unen huesos. Yo aquí lo voy a enfocar hacia las articulaciones. Cuando estudien abdomen van a ver que ahí hay unos ligamentos que se forman a partir del peritoneo. No tiene nada que ver con esto que yo estoy hablando, pero yo me voy a enfocar acá. Entonces, los ligamentos son bandas de tejido conectivo que unen huesos. Esos huesos pueden estar articulados directamente en la zona donde está el ligamento o no. Por ejemplo, acá está la escápula, acá está el húmero. No vemos la cavidad glenoidea de la escápula, pero sabemos que está acá y la cabeza del húmero estaría aquí. Bueno, hay ligamentos que los mantienen unidos. Uno acá, uno acá, uno acá. ¿Sí? Pero tenemos otros ligamentos, por ejemplo, que están uniendo la clavícula con la coracoides. No están articulados clavícula con coracoides. Sin embargo, hay ligamentos que los están uniendo. Así. Este es un ligamento coracoclavicular. Este es otro coracoclavicular, es el conoide y trapezoide que una vez les platiqué. Aquí hay otro ligamento entre el acromion y la coracoides, acromio coracoideo. O sea, no están articulados acromion con coracoides, pero sí hay un ligamento ahí. Aquí, por ejemplo, hay un ligamento que convierte el canal intertubercular en un túnel o un conducto intertubercular. Le llamamos ligamento humeral. Aquí hay otro ligamento que cierra la escotadura coracoidea transformándola en un orificio. ¿Sí? O sea, me refiero a que estaba así el hueso, entonces ya con el ligamento ya no es solo una escotadura, es todo un orificio. ¿Sí? ¿Se entiende cómo son los ligamentos y dónde pueden estar? Sí, doctora. Sí, Gracias. doctora. Ahora, el otro medio de unión es la cápsula articular. Las cápsulas articulares las vamos a encontrar en articulaciones que tienen amplitud de movimiento, o sea, que se mueven, ¿sí? En articulaciones móviles. Se insertan alrededor de las superficies articulares, generalmente rodean la articulación como una banda o una membrana, una bufanda que se colocan alrededor del cuello. Aquí igual, vean, esto es la cápsula articular. ¿Sí? En esta imagen, la cápsula articular estaría insertada, es decir, unida
alrededor de la cavidad glenoidea, en la escápula y en el húmero a nivel del cuello anatómico, todo el contorno. Ajá. Aquí solamente la vemos de frente. Ahora, a veces las cápsulas tienen engrosamientos, que son ligamentos también, como los que hace rato les dije. Por ejemplo, esta cápsula articular de la articulación glenohumeral tendrá un engrosamiento que se llamará ligamento glenohumeral superior, otro que se llamará glenohumeral medio, otro que se llamará glenohumeral inferior. Entonces, los ligamentos pueden ser engrosamientos de las cápsulas, ¿sí? Entonces, generalmente las cápsulas se insertan a pocos milímetros del borde de la superficie articular. Va a haber algunas particularidades, pero ya se las iré platicando conforme vamos estudiando cada articulación. ¿Sí? ¿Avanzo? Sí, doctora. Gracias. Gracias. Algunos tendones pueden funcionar como medios de unión. Vean, ahí vemos la rodilla derecha desde una vista anterior. Este es un músculo, que es eso que se ve ahí. Esto es parte del músculo cuádriceps. Arriba está unido al fémur y al hueso coxal. Acá está la rótula. No vemos el hueso, o sea, vemos la sombra, intuimos que ahí está la rótula. No la vemos porque eso blanco no nos permite verla. Acá estaría la tibia. ¿Sí? Esto sería el tendón del cuádriceps. Ahí lo muestra el color blanquecino, que es su color pues, natural. Yo aquí lo resalto en azul. El tendón del cuádriceps está unido a la rótula. ¿Sí? Ahí se inserta en rótula. De hecho, algunas fibras pasan por delante de ella y entonces se van hacia abajo, rumbo a tibia. Aquí se insertan en la tibia. Entonces, el tendón está sirviendo de medio de unión entre el fémur, porque allá arriba el cuádriceps está insertado en fémur, rótula y tibia. Mantiene unidos los tres huesos. ¿Sí? Y así como este, hay varios ejemplos en donde los tendones unen los huesos. ¿Sí? Luego, voy con los medios de lubricación. Como su nombre lo dice, sobre todo su función es lubricar articulaciones, sobre todo aquellas que tengan gran amplitud de movimiento. Bien, vamos a analizarlo. En la imagen de la izquierda estamos viendo una articulación formada por dos huesos. ¿Sí? Se supone que este es un hueso y este es otro. Y noten cómo nos lo muestra el autor con un corte. Se están cortados los huesos. Por eso podemos ver el tejido esponjoso. La única forma de verlo, cortando al hueso. Tiene su medio de unión. Acá nos muestra la cápsula articular, la cual nos muestran también en un corte. Ahí está unida, insertada en el hueso de arriba, en el hueso de abajo. Lo vemos por delante, por detrás. En realidad rodea la articulación formando un espacio, una cavidad que le llamaremos ya cavidad articular. Ahora, dentro de esa membrana, de esa cápsula articular, hay otra membrana, esta. Se llama membrana sinovial. Noten cómo no cubre al cartílago. Esto es la membrana sinovial. Esto es el cartílago. O sea, como que respeta el cartílago. Ahí. Recordemos la función del cartílago. Entonces, si estuviera cubierto, pues cómo no. Además, quedamos que es una articulación con movimiento. ¿Sí? Luego, en la imagen que estoy tratando de dibujar, la membrana sinovial estaría acá, unida por dentro a la cápsula articular.
En la diapositiva puse cápsula sinovial. Está bien, a veces se le puede llamar así. Pero para hacer la diferencia, mejor la voy a estar llamando membrana sinovial en lugar de cápsula. ¿Sí? La membrana sinovial también limita el espacio de la cavidad articular. ¿Qué es lo que sucede? A ver, las articulaciones con movimiento, con gran amplitud de movimiento, están muy vascularizadas, pero por fuera. O sea, alrededor de estas articulaciones se forma un verdadero plexo, o sea, como una red de vasos sanguíneos que incluye arterias, arteriolas, capilares, vénulas, venas. Ujú. Por dentro no hay vasos sanguíneos, o sea, por dentro es avascular. ¿Ah? ¿Sí? Por dentro. Pero por dentro también requiere nutrición. Entonces, lo que hace la membrana sinovial es una especie de filtrado desde el plasma que está dentro de los capilares que hay afuera de la articulación hacia el interior de la cavidad. O sea, deposita líquido dentro de la cavidad. Acá. El líquido en mi modelo que estoy haciendo estaría aquí, ocupando el espacio. ¿Sí? Ese líquido lubrica la articulación, de ahí su nombre, lubrica los cartílagos para que durante el movimiento sea amable, sea armónico, o sea, no haya ahí una lesión, ¿sí? Pero a la vez nutre el interior de la articulación, nutre sobre todo el cartílago. Aunque si bien el cartílago se nutrió también de la irrigación que recibió del propio hueso, así, bueno, pues la parte que queda o la vista que queda dentro de la articulación, pues requiere más nutrición. Y entonces se nutre a partir de ese líquido sinovial. ¿Se entiende cómo está dispuesta la membrana sinovial, cuál es su función y la presencia del líquido sinovial? Sí, doctor. Sí, profe. Gracias. Recuerden, estoy hablando de articulaciones móviles. Ajá. Bien. A veces, Doctora, disculpe. mande, ¿Y qué articulaciones son las móviles? pues, por ejemplo, las rodillas, la glenohumeral, el codo, ujú, la temporomandibular, la talocrural, o sea, en aquellas partes del cuerpo donde tengas más movimiento, pues ahí es donde son móviles. Ujú. ¿Las falanges también? Doctor, Las gracias. ciáticas sí también son móviles, por eso podemos flexionar y extender los dedos. Ujú. La radiocarpiana también. Ujú. Pero, por ejemplo, piensen en la unión que ocurre entre su hueso frontal y su hueso parietal de la cabeza. Ahí hay movimiento. No. No, ahí no va a haber esto. Esto que estoy platicando ahí no existe. Ujú. ¿Sí? Bien. A veces es bien común que las membranas sinoviales presenten estas formaciones como sacos. Esto. Vean, aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra. A esas formaciones les vamos a llamar bursas. También se les llama bolsas. Es lo mismo, de hecho. Bursas, bolsas. Ajá. Van a tener dentro también líquido sinovial. Están comunicadas con la cavidad articular principal, la grande, digamos, o la mayor, ¿ah? De la zona donde se encuentre. Esas bursas se localizan cerca de la cavidad articular, por ejemplo, entre un tendón y un hueso, o entre un músculo y un hueso, o entre ligamentos y huesos, o entre huesos. Por ejemplo, hace rato en la otra imagen se veía la coracoides y la clavícula por arriba. No están articulados. Cerca hay alguna cavidad articular, sí, la de la glenohumeral. Ahí esa cavidad es amplia y está cerca. ¿Ah? Entonces,
pueden haber esas bursas rodeando la articulación muy cercanas, de hecho comunicadas, y lo que hacen esas bursas es servir como de amortiguación para que no haya roce o trauma entre los elementos que les comento, ¿sí? El líquido, pues igual se produce, se reabsorbe, se produce, se reabsorbe. Hay un movimiento constante de ese líquido. No es que nacemos con un líquido y ese es el mismo toda la vida, no. Recuerden que viene de la vascularización, entonces es un constante movimiento de ese líquido. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, doctora. Sí, doctora. Gracias. Creo que tienen sueño o ya se aburrieron. Ya vamos a acabar. Vean, si nosotros buscamos clasificación de articulaciones, así como están, nos van a salir un montón de cosas y quizá algo diferente a lo que yo les estoy mostrando acá. Esta es una forma de clasificar las articulaciones que considero una manera fácil. Aún así, pues tiene su dificultad. Bien, podemos clasificar las articulaciones de acuerdo al número que participan. Si son dos huesos los que están unidos, vamos a decir que es una simple. Si son más de dos, vamos a decir que es compleja. Podemos analizar también si la articulación que estoy estudiando se mueve o no se mueve. Si no se mueve, voy a decir que es una sinartrosis. Si se mueve, toca analizar qué tanto se mueve o con qué amplitud se mueve. Si tiene una amplitud limitada, o sea, se mueve poco, voy a decir que es una anfiartrosis. Si tiene una gran amplitud, voy a decir que es diartrosis. ¿Ah? Ahí podemos comparar. A ver, déjenme pensar. Traten de mover la articulación que ocurre entre su sexta costilla, su sexto cartílago costal y su esternón. O sea, ahí son dos articulaciones, pero traten de mover justo esa, la sexta costilla con el sexto cartílago costal y el esternón. Y me dicen, ¿qué tal? ¿Si se pudo o no se pudo? ¿Sí o no? Básicamente movemos todo ¿Qué el quieres tronco saber? y ya. No. Eso, movemos todo el tórax. O sea, si ponen su mano en la parte anterior del tórax y hacen una inspiración profunda, van a sentir que se mueve el tórax. No se percatan exactamente de la sexta. O sea, lo que sienten es la suma de los movimientos de todas las costillas y de todos los cartílagos correctamente y se articulan con esternón. ¿Ah? O sea, no quiere decir que la sexta no se mueva, sí se mueve, pero es tan limitado el movimiento que no es evidente. Solo podemos percibir el movimiento de todas ellas. Pero si yo les digo, muevan la articulación que ocurre entre la falange proximal de su segundo dedo y la falange media, traten de moverla en el sentido que quieran. ¿Se mueve o no se mueve? Sí se mueve. Sí se mueve y es evidente el movimiento, o sea, lo puedo hacer sin que se muevan las demás interfalángicas. Entonces ahí decimos que es una diartrosis. ¿Se entiende la diferencia? ¿Se nota? Sí, doctora. Sí, doctora. Gracias. Ahora, también podemos clasificar las articulaciones entendiendo ejes de movimiento. Así como al inicio le trazamos al cuerpo humano planos, plano transverso horizontal, plano sagital, plano frontal o coronal, vamos a imaginar también líneas que podemos imaginar que son tornillos o varillas con las que podemos atravesar las articulaciones. Y esos tornillos imaginarios les voy a llamar así ejes de movimiento. Y se van a mover esos ejes de movimiento, esos tornillos imaginarios. Entonces, hay articulaciones que se pueden mover en torno a un eje, les vamos a llamar monoaxiales. Y hay articulaciones que se pueden mover en torno a más de un eje, en torno a más de un tornillo imaginario.
A esas les vamos a llamar poliaxiales. ¿Ah? Esto no lo puedo explicar en 3 minutos. Quiero dedicarle más tiempo, entonces lo quiero hacer mañana. ¿Sí? Ya está incluida ahí la diapositiva y pueden irle echando ojito, pero mañana lo hacemos. ¿Qué pasó, Denise? Doctora, disculpe, es que tengo una duda y bueno, Ujú. yo creo que todos compartimos esa duda en este grupo y es que en qué, bueno, no sé si usted esté dando anatomía de cuello y tórax, pero en qué se supone No, que tendríamos que estar, ¿no? Es que, no. ¿Quién bueno, les da clase? ay, si me acuerdo de su nombre del doctor. Julián Aguilar Cortesano. Mm, Ah, sé que estaban con Oscar Díaz. Pensé que eran alumnos de mi esposo. Por eso no, asumo que ya saben muchas cosas. y es que no Bueno, hemos yo pasado no de estoy vasos dando sanguíneos. tórax. ¿Empezaron con vasos sanguíneos? Pues nada más lo vimos en una clase y ya no lo volvimos a ver, entonces, bueno, nada más queríamos saber que, bueno, algo, ¿Al algo sobre maestro lo eso. vieron una vez? Ajá, ¿al maestro lo han visto una vez nada más? Como tal, dando clases, sí. Bueno, no sé qué técnica esté siguiendo el maestro. Te puedo decir que yo, después de las semanas que llevamos, ahorita no estoy dando tórax, he dado tórax en el pasado. Ujú. Para esta semana estoy empezando a ver articulaciones de columna vertebral, pero yo no empiezo por vasos sanguíneos, yo empiezo por huesos. O sea, primero pongo vértebras, costillas, cartílagos, esternón, los articulo, luego les pongo músculos y ya luego relleno la caja torácica y ya veo aparato circulatorio y luego aparato respiratorio. Él empezó diferente, él empezó con circulatorio. Entonces, pues no se puede como que comparar qué tanto se debió haber avanzado con él. Mira, platiquen con el maestro, pues para ver de qué manera pueden avanzar un poco más rápido o ver, ¿no? De que se den las clases. Y desafortunadamente, pues no puedo apoyarlos yo en algo como eso. Ujú. Sí, doctora, muchísimas gracias. De nada. Bien. Bueno, también lo de la forma de la superficie articular, lo veo mañana, o sea, ya no es nada más decir simple, compleja, móvil, inmóvil, sino que es toda una clasificación. Cuando hemos estudiado los huesos, les he dicho, a ver, esta superficie articular tiene forma de esfera, esta tiene forma de cóndilo, esta tiene forma de silla de montar, esta tiene forma de tróclea, ¿cuál otra? Esta tiene forma plana y nos faltan. Entonces, de acuerdo a la forma de la superficie articular del hueso que se está estudiando, es la clasificación que resulta o es la forma en que le llamaremos a la articulación. Bueno, esto es lo de los ejes de movimiento, mañana lo comento. ¿Sí? Y aquí está la clasificación de acuerdo a la forma. O sea, vamos a tener suturas, sindesmosis, sarcosis, confosis, enartrosis, etc. No lo puedo ver tampoco en 3 minutos. ¿Sí? Entonces, pues yo considero que aquí dejamos la clase y nos vemos mañana. ¿De acuerdo? Doctora, disculpe. Sí, Mande. ¿Qué significaban las articulaciones móviles de artriosis? Algo así decía.